Veamos ahora algunas propiedades periódicas y cómo varían dependiendo de la ubicación en la tabla periódica. Para esto vamos a recorrer siempre la tabla periódica en el orden en que leemos, es decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La primera propiedad de la cual vamos a hablar es el radio atómico, la cual es la distancia que hay desde el núcleo atómico hasta el último nivel de energía del átomo. Recordemos que el núcleo atómico, el núcleo del átomo está rodeado por electrones. Y en el último nivel de energía debe encontrarse el electrón más alejado. Bien. Pero realmente esto que sería el radio atómico es difícil de definir, que es la distancia que hay entre el centro del núcleo hasta donde está el último electrón. Porque los electrones se están moviendo constantemente, entonces esta distancia puede variar. Sin embargo, hay algo que podemos hacer para estar más seguros. Y es que si hay dos átomos que están unidos mediante el último nivel de energía. En ese caso, podríamos tener una distancia más aproximada entre el núcleo de estos dos átomos. Así que si tenemos esta distancia entre los dos átomos, que es más o menos el doble del radio de cada uno, podemos establecer que el radio atómico es la mitad de esa distancia. Este sería el radio atómico. Lo mismo ocurre con un círculo. Nosotros podemos determinar el radio del círculo desde el centro hasta el extremo del círculo. O podríamos determinarlo si tenemos dos círculos exactamente iguales y medimos la distancia entre ambos centros. Y luego partimos esa distancia en dos. De esa manera también se puede determinar el radio de esos círculos, pero es muy necesario que sean iguales. Así que ambos átomos tienen que pertenecer a una molécula diatómica de ese mismo elemento para que pueda determinarse el radio atómico, como lo habíamos dicho con anterioridad. Entonces, lo que ocurre es más o menos esto que acabamos de dibujar acá. Dos átomos del mismo elemento están dentro de una molécula diatómica, es decir, que tiene dos átomos de ese elemento. Y entonces el radio atómico sería la mínima distancia intermedia entre los dos núcleos de esos átomos. Al ser iguales, pues es una distancia aproximada bastante más predecible que, por ejemplo, la distancia que tenga que ver con la posición de un electrón, que al estarse moviendo es impredecible, resulta impredecible. Para un círculo determinado, el radio me define su tamaño. Mientras mayor sea el radio del círculo, mayor es el tamaño del círculo. Y lo mismo ocurre con un átomo. Mientras mayor sea el radio atómico, más grande es el átomo. Entonces, ese tamaño de los átomos está definido por el radio atómico. Y en esta dirección, el radio atómico disminuye. Y aumenta en esta dirección. De tal manera que, para un mismo grupo,
El rubidio tiene mayor radio atómico que el sodio. Es decir, el rubidio, el átomo del rubidio es más grande que el átomo del sodio. Y el átomo del magnesio es más pequeño que el átomo del sodio, porque en esta dirección disminuye el radio atómico. Y al disminuir el radio atómico, disminuye el tamaño del átomo. Vamos a escribir por acá un resumen. El radio atómico. Con las dos direcciones. En este sentido disminuye. Y en este sentido aumenta. Ahora vamos a hablar de la energía de ionización. La energía de ionización es la cantidad de energía que tenemos que entregar a un átomo para sacarle un electrón. Recordemos que el átomo está formado por un núcleo que tiene por dentro protones, neutrones y otras partículas subatómicas, esencialmente carga positiva y neutra. Y alrededor de él, girando y moviéndose en varias direcciones, están los electrones en distintos niveles de energía. Esos electrones son la carga negativa. Y así, pues en un átomo neutro hay un equilibrio, existe un equilibrio entre cargas positivas y cargas negativas. Entonces las cargas positivas que están acá en el núcleo son iguales al número de cargas negativas expresadas por los electrones que se están moviendo. Pero siempre hay un electrón que es el más alejado, que está en el nivel de energía más alto. Y hay una energía que se le puede entregar a este átomo para que este electrón salga. Es decir, podemos sacar este electrón, que es el último electrón, el electrón que está en el último nivel de energía. Entonces, esa energía que hay que aplicar al átomo en sí para sacar ese electrón es la energía de ionización. A partir de este momento, pues, el átomo queda con más carga positiva que negativa. Es importante señalar que esta energía se le aplica a un átomo que esté neutro, ¿sí? Para luego formar un ion monopositivo. ¿Por qué monopositivo? Pues porque estaba neutro, se le quitó un electrón, así que ahora tiene como que un protón de más, ¿sí? Tiene carga positiva de más. Así que ahora no es un átomo neutro, sino que es un ion monopositivo. Un ion cargado positivamente. Algo ocurre con la energía de ionización. Y es que mientras más alejado esté el electrón del núcleo, menor va a ser la fuerza de atracción entre ellos. En todos estos electrones que hay por acá girando y moviéndose aleatoriamente, la energía de atracción entre este electrón
y el núcleo es mayor que la energía de atracción entre este electrón y el núcleo, porque están más alejados. Entonces, mientras más cerca esté el electrón del núcleo, mayor va a ser la energía o la fuerza de atracción, ¿sí? La fuerza de atracción. Si la fuerza de atracción es grande, pues habrá que aplicar una energía de ionización grande, es decir, una energía grande para separarlo, porque se están acercando con mucha fuerza. Así que hay que aplicarle mucha fuerza para separar ese electrón. Y si la fuerza de atracción es menor, es pequeña, pues la energía de ionización, es decir, la energía para arrancar ese electrón de ese átomo, también va a disminuir, también va a ser más pequeña. Entonces, ya que la energía de ionización se aplica es al último electrón, es decir, al que está en el último nivel de energía, no a ninguno de estos, sino al que está en la última capa energética, entonces podemos nosotros por allí determinar que en átomos más grandes la energía de ionización va a ser mayor, porque en átomos más grandes hay una mayor distancia entre el último electrón y el núcleo. Así que la energía de atracción, la fuerza de atracción, va a ser menor que en átomos más pequeños. Así que, pues para átomos muy grandes va a ser fácil el arrancar ese electrón. No es que va a ser fácil, pero sí por lo menos va a ser más fácil que en átomos más pequeños, porque allí la energía de atracción entre el electrón y el núcleo pues es muy grande. Entonces, nosotros podemos, dicho esto, definir, ya que conocemos los radios atómicos, vamos a definir también por allí la energía de ionización. Si aumenta el radio atómico, aumenta el tamaño del átomo. Y pues obviamente eh, disminuye la fuerza de atracción. Bueno, aquí está disminuyendo. Si disminuye, quiere decir que el átomo se hace más pequeño en esta dirección. Si se hace más pequeño, la fuerza de atracción entre el electrón que está en la última capa energética y el núcleo, pues es más grande. Así que si la energía es más grande en esta dirección, pues la energía de ionización va a aumentar. Si la energía, digo, la fuerza de atracción, a eso me refiero. Entonces la energía de ionización, que es la energía necesaria para arrancar ese electrón, también va a aumentar. Entonces la energía de ionización aumenta. Y es muy lógico porque se hace más pequeño el átomo, así que la fuerza de atracción allí aumenta. Hay que aplicar mayor fuerza para separar ese electrón, el último electrón que está. Así que si disminuye el tamaño del átomo, aumenta la energía de ionización. Y si aumenta el tamaño del átomo o el radio atómico, disminuye, ocurre lo opuesto. Porque al hacerse más grande el átomo, el último electrón pues está más alejado y hay menor fuerza de atracción con el núcleo. Y allí pues hay que aplicar una menor energía para sacarlo. Sí, obviamente estos son medidas muy pequeñas y no es que sea sumamente fácil sacar un electrón, pero sí por lo menos varía la energía de ionización y va a disminuir en este sentido. Entonces, veamos. La energía de ionización será mayor en el nitrógeno o en el fósforo. Pues vamos a ver, en el fósforo
El fósforo tiene un mayor tamaño porque aumenta en ese sentido. O sea que el fósforo es más grande que el nitrógeno. Vamos a dibujar acá como un ejemplo de, este es el fósforo y este es el nitrógeno. Entonces, ¿en cuál se necesita mayor energía de ionización? Bien, en el más pequeño, es decir, en el nitrógeno. La energía de ionización ha de ser más grande en el nitrógeno porque la fuerza de atracción con el último electrón con respecto al núcleo del átomo va a ser mayor por ser más pequeño. Entonces va a ser más grande acá, ¿no? Más grande acá. Acá va a ser más pequeña. Quiere decir que en este sentido va a aumentar la energía de ionización. Si aumenta en este sentido, disminuye en el sentido opuesto. Disminuye. Y esto comprueba lo que ya hemos dicho por acá. Ahora pasa con la energía de ionización que un átomo pierde un electrón, el último, y queda cargado entonces positivamente, porque ya deja de ser neutro y pasa a estar cargado positivamente. Pero podría pasar lo opuesto. Podría pasar que no pierda uno, sino que gane uno. Uno más. Si gana uno más, también va a dejar de ser un átomo neutro. Pero esta vez no va a dejar de serlo para estar cargado positivamente, sino ahora va a estar cargado es negativamente, porque va a tener un electrón más. Entonces podemos hablar de la afinidad electrónica. Y esta afinidad electrónica es la energía que se intercambia cuando un átomo neutro en estado gaseoso gana un electrón para convertirse en un ion negativo. Y en este sentido ocurre exactamente lo mismo que ocurría con la energía de ionización. Por lo tanto, también se comporta de manera similar. Aumenta en este sentido y disminuye en este sentido. Ahora vamos a hablar de electronegatividad. La electronegatividad de un elemento es la capacidad de sus átomos para atraer electrones de la molécula de la cual forman parte. Esto es, por ejemplo, dos átomos cualquiera, vamos a llamar átomo A y átomo B, se unen en una molécula, pero para unirse en esa molécula van a compartir electrones. El átomo A aporta un electrón y el átomo B aporta otro electrón. Y así pues hay un enlace entre ambos átomos y la molécula se forma aquí con este enlace. A y B tienen una fuerza de atracción hacia estos electrones, ¿sí? Dependiendo de cuán mayor sea, si A tiene una mayor fuerza que B, va a tratar de atraer un poco más este enlace hacia A y va a quedar aquí más cerca de A. Eso va a afectar la forma de la molécula, pues. Y
En ese sentido, la molécula va a quedar cargada de esta parte con una carga parcial que va a ser negativa, porque va a tener, para esa parte va a tener más electrones. Y de esta parte pues va a quedar, de la parte de B va a quedar cargada parcialmente de forma positiva. Porque pues es una carga que es una carga parcial. Ahí están los dos electrones, ahí existen, ¿sí? Pero al estar más cerca de A, se podría decir que esta molécula está polarizada. Tiene un polo negativo y un polo positivo. Si estuviese más cerca de B, sería al revés. El polo negativo estaría para acá, para el lado que están más cerca los electrones, y el polo positivo para el otro lado. Y si está en toda la mitad entre ambos, pues se diría que es una molécula apolar, es decir, que no tiene polaridad. No tiene polaridad positiva y negativa, sino que es neutra. Bien, es apolar. Entonces, claro, esta capacidad de atraer los electrones que se están compartiendo en la molécula en la cual se está, esa capacidad de atraerlos, es lo que se conoce como electronegatividad. Y otra vez, esto tiene relación con el tamaño del átomo. Porque, ¿qué ocurre con un átomo pequeño y un átomo grande? Vamos a dibujarlo por acá. Un átomo pequeño y un átomo grande. En el átomo pequeño el núcleo está por acá. Y en el átomo grande el núcleo está por acá. Está más alejado del último electrón. Entonces, siempre es más fácil para el átomo que está más cerca, como que el atraer estos electrones. Porque, claro, ya hemos visto que la fuerza de atracción varía con el radio atómico. Disminuye o aumenta. Y mientras menor sea el radio atómico, pues, mientras menor es la distancia entre el núcleo y el electrón, mayor es la fuerza de atracción. Así que los átomos pequeños tienden a atraer de mejor manera o a atraer con mayor fuerza los electrones que se están compartiendo en una molécula. Bien. Y esta capacidad pues es la electronegatividad. Así que para átomos más pequeños la electronegatividad es mayor que para átomos grandes. Así que varía nuevamente de manera inversa con el radio atómico, tanto como pasaba con la energía de ionización y con la afinidad electrónica. Entonces, vamos a colocar acá el resumen. En este sentido, entonces, si disminuye el radio atómico, aumenta la electronegatividad. Y si en este sentido aumenta el radio atómico, entonces disminuye la electronegatividad.